Hola vecino, desde el movimiento Ciudad Evita por el Bosque, quienes estamos impulsando la creación de la Reserva Natural Ciudad Evita, queríamos pedirte que por favor cuides el arbolado público que tenés enfrente de tu propiedad para poder tener una ciudad más sana, más bella y en definitiva tener un mejor lugar para vivir. Hay muchos mitos con respecto a la poda. Muchos vecinos creen que es una práctica que beneficia al árbol y no es así. Por eso, nuestro pedido es que antes de realizar una poda te asesores con el vivero más cercano, llamando a la municipalidad, al sector correspondiente o utilizando la herramienta de internet, averiguando puntualmente de la especie arbórea que tenés en tu vereda e investigues las características de tu árbol y cómo y cuándo hay que efectuar una poda si fuera necesario. Además, las podas deben ser de mantenimiento, es decir, solo eliminando ramas secas y que impidan el tránsito de los autos y el paso del cableado. Si se tiene que podar, que sea con conciencia y con el método que genere el menor impacto al árbol para que éste no se enferme y su vida pueda ser mejor y más duradera, ya que su existencia nos beneficia a todos. Le dejamos este video en donde el ingeniero agrónomo, que también es miembro de este grupo ecológico de Ciudad Evita por el Bosque, explica frente a los chicos de una escuela pública de Ciudad Evita cómo es una poda consciente con las técnicas de poda correcta que impiden que el árbol sufra. Que lo disfruten. Recuerden, plantar un árbol es siempre un acto de amor a la naturaleza. Cuando no lo cortan acá abajo. Bueno. Vamos a hacer un pequeño croquis. Yo tengo un arbolito. Vamos así. Y vino alguien y lo cortó. Lo cortó ahí. ¿Qué va a pasar al otro año? O sea, en esta misma rotación. Las yemas, brotes, gemas, son estas pequeñas abultamientos que tienen en la rama, que notoriamente se ven más en las puntas, pero está en toda la superficie de la rama y del árbol. Acá incluso también tienen a veces yemas que no se ven, que son van a brotar si necesitan, si no, no se van a ver. Pero en las yemas, en las ramas, a veces son más que notorias. Bueno, cuando cortan, las yemas que estaban acá escondidas se van a despertar y van a largar unas ramas larguísimas, desproporcionadas, que van a hacer que el árbol que nosotros quisimos bajar vuelva a tener la misma o más altura que la que tenía antes. ¿Cuándo? Si yo hacía una poda a esta altura, las yemas que van a empezar a brotar no van a ser las de acá abajo, van a ser las de acá, se van a ir despertando. A medida que yo voy bajando, hay un término que es técnico que se llama dominancia apical, tendría a ser que la yema que más energía tiene es la de la punta. La yema que está acá es la que más energía tiene y es la que domina sobre todas las yemas que están acá. Entonces, si yo elimino esta yema de acá, permito despertar a las que le siguen y estas van a ir brotando. Y a medida que voy cortando más abajo, más yemas de acá van a despertar. Si yo corto nada más que la de la punta, se van a despertar de acá. Las de acá abajo no van a brotar. Van a seguir dormidas, van a seguir dominadas. Todo por una cuestión hormonal. Hay hormonas dentro de la planta que son las que van dominando. Si yo si saco la punta de la yema, de la rama, estas yemas de atrás van a empezar a brotar. Pero la brotación va a ser chica, va a ser pequeña, van a ser, digamos, proporcionalmente ramas chiquititas. Si
Si yo corto más abajo, salen pocas ramas, pero muy grandes, muy largas, y está consiguiendo tener la misma o más altura que la que tenía el árbol, que yo quise podar porque está muy bien. Entonces, en consecuencia, bueno, primer consejo, no hay que podar. Los árboles se podan únicamente en el momento de la plantación para darle forma, para darle orientación, ordenación, armonía. Pero después, la única poda que se permite, bueno, en los frutales sí, por una cuestión de producción, o en los árboles de floración destacada, también para conseguir un determinado tipo de brote. Pero en los árboles de adorno, o de árboles de arbolado urbano, no es necesaria la poda, al contrario, lo que estamos provocando es debilitamiento de la planta, agotamiento de las reservas, porque la planta, durante la época en que tiene hojas, acumula reservas, depende de la especie, pero muchas de ellas en el cuello de la planta, o sea, la unión entre el cuello, el tronco y la raíz, o en las uniones de las ramas con el tronco, depende de la especie. Nosotros hacemos brotar fuertemente el árbol, haciéndole crecer ramas que no tenían que crecer y que son muy grandes. Estamos agotando el árbol y lo hacemos todos los años, porque todos los años hay que podar. No hay que podar. Todos los años tenemos que gastar la reserva del árbol. ¿Qué provocamos? Un árbol débil, un árbol sujeto a enfermedades, un árbol al cual estamos provocando heridas. Porque cuando yo corto acá, estoy provocando una herida grande en el tronco, que van a quedar como si fuera cortes así, pero obviamente mucho más grandes, puerta de entrada de hongos y bacterias y virus, que son las que enferman la planta y la debilitan. Como vos mostraste en una foto hace poquito, la anterior a esta creo que era. Sí. Eso es el resultado de entrada de patógenos, o sea, de hongos a la planta que se van comiendo la madera. Hay hongos que comen madera, no digamos para todos, pero bueno, hay hongos que comen madera y que van abocando la planta. Incluso, vemos que está hueco y podemos tomar alguna medida, pero un día encontramos que un árbol se cayó, vamos a mirar y está hueco adentro y nosotros no lo hemos visto porque afuera no tiene, no es visible. Está hueco por adentro, pero por afuera no. Así que tenemos un árbol que nosotros creemos que está bien firme y de repente viene un vientito. Bueno, este concepto de la poda, lamentablemente los que vienen por la calle a podar los árboles no lo tienen y cortan las ramas y lo que provocan es que todos los años tengan más rotación y más ramas que las que van sacando. Entonces es como un cuento de nunca acabar. Esto se poda, el día que se implanta se dejan 3 ramas principales que son las que van a dar forma a la copa y no se tocan más, salvo, como dijiste vos, una necesidad porque están mal ubicadas, tapando una ventana, o porque toca un cable, o porque, bueno, te molesta algo, porque están secas. Seguro. Pero no es una tarea de rutina necesaria que haya que hacer todos los años. Algunos vecinos todavía no tienen un árbol en su vereda. Otros lo tienen, pero les está dando un gran dolor de cabeza. ¿Y esto por qué? Porque en el momento de que se plantó el árbol no se tuvo en cuenta la especie y las características de esta especie. Por eso, si aún no tenés un árbol y querés poner uno o querés reemplazar el que tenés porque no da para más, te queremos dejar unas recomendaciones para que elijas con sabiduría. Primero, ten en cuenta que estamos en una ciudad jardín y una ciudad histórica, donde hay una reglamentación que impide edificar, en el caso máximo, en algunas zonas, hasta 3 pisos, con lo cual no debería de superar ninguna especie elegida los 10-12 metros de altura. Además, las raíces, si son agresivas, rompen las veredas y los caños, perjudicando nuestro bolsillo y fastidiando a los vecinos que transitan por la vereda teniendo que esquivar las ondulaciones en la calle y la vereda, pudiéndose evitar con una sabia elección. Otra de las características positivas de los árboles que generalmente ignoramos es la sombra.
ya que si la tuviéramos en cuenta, el árbol sería un aliado energético que nos haría ahorrar mucho dinero, ya que si elegimos una especie, por ejemplo, que acompaña la caída de las hojas con las estaciones del año y la tenemos plantada frente a una ventana o sobre el techo de casa, esto ayudará a regular la temperatura de la vivienda. Hay especies que cuando llega el otoño se le caen las hojas y en invierno están pelados, con lo cual el sol, en la época que su temperatura no es tan elevada, calienta nuestra casa, y en verano, cuando después de la primavera el árbol se colma de hojas, hace de sombrilla y evita que tengamos que gastar en aire acondicionado y refrigeración artificial, evitando así consumos innecesarios de energía, y todo esto es un beneficio para nosotros. Si además de todas estas características que nos benefician sumamos una especie frutal, también contribuimos a erradicar el hambre de la gente, ya que cuando alguien, por ejemplo, nos pide si tenemos algo para comer, podríamos ofrecerle que tome directamente la fruta de nuestra vereda, que se genera gratuita y a disponibilidad de todos. Imagínense que toda la ciudad tuviera muchísimas variedades de especies frutales, y de esta forma quien tenga hambre tendría alimento disponible, más allá de todos los beneficios que mencionamos antes. Algunas de las especies que cumplen con todas estas características que mencionamos, en el caso de los que no son frutales, pueden ser los fresnos, pueden ser los siempreverde, pueden ser, en el caso de los frutales, los ciruelos, toda la variedad de cítricos, puede ser pomelo, naranjo, limonero, que en este caso va a haber una poda inicial para que el árbol tome altura y no se haga como forma de arbusto, y estos árboles generalmente no superan los 10 metros, son árboles más bien petacones, pero en el caso de Ciudad Evita andarían muy bien porque no tenemos propiedades de altura, así que un cítrico podría perfectamente estar en nuestra vereda, dándonos casi todas las ventajas que mencionamos anteriormente. Bueno, esperamos que todas estas recomendaciones los ayuden a no pasar malos momentos con respecto a los árboles, y en vez de ser un problema se convierta en una solución que nos dé satisfacción y convivencia entre la naturaleza y lo urbano. Les pido que investiguen en internet sobre demás especies, elijan la que más les guste y se conviertan en padrinos y aliados del árbol de su vereda, y dejen de pelear que si lo podo, si no lo podo, que corto de más, que corto de menos, que me rompe la vereda, que es muy alto y cuando viene la tormenta tengo miedo de que se me caiga en el techo. Si sabemos elegir sabiamente, todas estas características negativas desaparecen y se convierten en beneficios. Usemos la inteligencia, ya que somos seres sentipensantes, y hagamos honor a la especie eligiendo sabiamente. Muchas gracias. Con el dinero tan solo empobrecer, para los calambres y el resquemor son mis semillas del jardín de